Muy buenos días, estimados diplomantes. A continuación tenemos la presentación que corresponde al tema de introducción y marco conceptual. Vamos a iniciar hablando sobre la gestión integral de residuos sólidos. Tenemos que considerar en este caso lo que nos dice la Ley 755 en su artículo 7, que define a la GIRS como un sistema conformado por procesos de planificación, desarrollo normativo, organización, sostenibilidad financiera, gestión operativa ambiental, educación y desarrollo comunitario para la prevención, reducción, aprovechamiento y disposición final de residuos en el marco de la protección a la salud y medio ambiente. ¿Qué es lo que nos quiere decir este concepto básico? Define a la GIRS como un sistema integrado en términos de administración, operación, participación ciudadana, ¿no? Dentro de lo que es la administración e institución, nos habla de los procesos de planificar, ¿no? Planificar ya sea a un nivel de entidad municipal de aseo o a un nivel de gobierno municipal. La planificación es muy importante dentro de la implementación de la GIRS como tal, ¿no? Definimos cuál es nuestra situación de línea base y a dónde queremos llegar. El desarrollo normativo. Si planificamos, debemos contar con los instrumentos que nos permitan aplicar todo lo que hemos pensado desarrollar en un determinado tiempo. Para esto, ¿qué necesitamos? Manuales, guías, reglamentos, leyes. A nivel de municipio pueden ser leyes municipales, reglamentos operativos. A nivel de una empresa municipal también tendrá que considerarse la normativa que apruebe las tasas de aseo y otras tarifas de servicios especiales. La organización en términos de personal, cuánta gente va a participar en el proceso de implementación de la GIRS en los diferentes ámbitos, ¿no? La administración, el ámbito operativo, el ámbito ambiental, educativo, la sostenibilidad financiera, entendiendo de que si tenemos una línea base y queremos llegar a un determinado resultado en un periodo de tiempo definido, debemos saber qué necesitamos, cuánto necesitamos y cómo vamos a generar el recurso. A eso denominamos sostenibilidad financiera. Gestión operativa. ¿Cómo vamos a lograr lo que nos hemos planteado obtener como resultado en el determinado tiempo? En sus diferentes etapas, como dice, desde prevenir, desde reducir, cómo vamos a aprovechar, qué tipo de tratamiento le vamos a dar al residuo, qué tipo de disposición final, cómo vamos a hacer la recolección, el almacenamiento, quiénes van a participar, qué tipo de personal necesitamos, todo ese proceso. La gestión ambiental, dentro de lo que es las diferentes etapas de la gestión operativa, definir cuáles van a ser los impactos, ya sean positivos o negativos. Los positivos para potenciarlos y los negativos para mitigarlos. Conocerlos de forma anticipada
para definir los mecanismos que nos permitan prevenir o reducir los riesgos. Educación y desarrollo comunitario, que ambos van de la mano y está orientado a el trabajo con la población. En lo que es la implementación de la gestión de residuos sólidos, se requiere ampliamente de la participación ciudadana, porque es la población el principal actor en términos de que es quien genera el residuo, ya sea que sea de forma individual o colectiva. Entonces es importante definir estrategias, mecanismos, recursos económicos que se van a invertir para promover la participación corresponsable de la población. Y todo este conjunto de elementos nos va a permitir que a través de una gestión adecuada de residuos sólidos podamos contribuir a reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente. La implementación de la GIRS como tal se basa en un principio fundamental que es la jerarquización. Y ahí en la gráfica ustedes pueden observar de forma simple qué es la jerarquización en el proceso de implementar esta gestión. Prevenir, aprovechar y disposición final. Primero prevenimos, ¿no? Prevenimos a través de diferentes mecanismos que nos van a dar como resultado contar con menor cantidad de residuos sólidos. O ya sea prevenimos también el contenido de peligrosidad de los residuos, ¿no? A través de los procesos productivos. Antes de tener el producto, pensar en formas que a mí me permitan tener un residuo menos peligroso. O prevenir la generación, ¿no? En términos de que desde la casa o desde la institución podamos entregar menor cantidad de residuos al operador, ¿no? Previo un proceso de recuperación de residuos, reciclaje, diferentes alternativas. Luego pasamos a un proceso de aprovechamiento. Una vez de que el residuo ha sido entregado al operador, establecer mecanismos que nos permitan reducir la cantidad que va a ir a disposición final. ¿A través de qué? Los orgánicos, por ejemplo, lo que siempre se maneja, el compostaje, la lombricultura, u otros mecanismos también de tratamiento biológico pueden ser. O el residuo reciclable, ¿no? Que son las botellas, vidrio, papel, cartón. Obviamente identificando las condiciones que tiene el residuo y las alternativas y los factores económicos. Y la última etapa, luego de que hemos prevenido, hemos aprovechado, lo que queda se va a disposición final, que es la última fracción, y es donde ya después de hacer de aplicar todas las medidas previas, disponer los residuos para que en un proceso de descomposición puedan tener ese tratamiento final.
Es importante tener claro qué es un residuo sólido, ¿no? Porque vamos a trabajar con este material y debemos conocer qué es y empezar a manejar el término adecuado. Entonces, residuo sólido se conoce como todo material en estado sólido o semisólido de características. Pueden ser no peligrosas, pueden ser especiales o pueden ser peligrosas también, que se generan en procesos de extracción, beneficio, en procesos de transformación, en los procesos productivos, en el proceso de consumo, en la utilización, control, reparación, tratamiento, ¿no? En diferentes procesos cuyo generador o el que posee el residuo decide o requiere deshacerse de este material. Puede ser susceptible de aprovechamiento o puede sujetarse a otros procesos de tratamiento o disposición final, dependiendo, como les decía, de sus condiciones, de sus características, de la entidad que lo maneja y de las instalaciones disponibles. ¿Cuál es la clasificación de los residuos sólidos? La ley 755 establece que los residuos se clasifican por sus características, su fuente de generación y su gestión operativa, y que esta clasificación la define la entidad cabeza de sector, que en este caso es el Ministerio de Medio Ambiente. Por su característica, los residuos se clasifican en no peligrosos, especiales y peligrosos. Dentro del grupo de no peligrosos se encuentran todos los residuos que no tengan características de peligrosidad, tampoco carácter especial, y todos los que se puedan comprender dentro de una fracción orgánica, reciclable o no aprovechable. Lo que antes conocíamos con el término de residuo común o asimilable. Residuos especiales. Dentro de este grupo están aquellos residuos que tienen un carácter especial en su característica, en su manejo, en su gestión operativa. ¿Y cuáles son? Vehículos, maquinaria, equipos y metales voluminosos, ¿no? Aquí ya tenemos una condición de volumen que es diferente a lo que se genera normalmente en el hogar, y aquí tenemos este tipo de residuos de mayor volumen, de mayor capacidad, que requieren otro tipo de movimiento, desde el almacenamiento, desde el traslado, la disposición final. Llantas o neumáticos, que igual necesitan un tipo de tratamiento específico. Los muebles voluminosos, básicamente por el volumen, ¿no? Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por los elementos que tienen. Residuos de la construcción, por sus características físicas y por el tipo de disposición que requieren. Los restos de mataderos de animales muertos. Los residuos forestales. Los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y de limpieza de drenajes pluviales.
En este tipo de residuos hay que tener cuidado, ¿no? Estamos hablando de lodos, de aguas residuales domésticas, no industriales. Y los residuos peligrosos, que son aquellos que cumplen las características CRETIP: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, radiactividad y patogenicidad, que se establecen en la norma vigente. Y cualquier tipo de envase que haya contenido un residuo peligroso. Por su fuente de generación, los residuos se clasifican en residuos municipales. Son aquellos generados en domicilios, comercios, instituciones, empresas de servicios, residuos de servicios de barrido, de limpieza, residuos de mantenimiento de áreas verdes y poda de jardines, establecimientos de salud. Quiere decir que todos estos residuos de estas fuentes de generación son de responsabilidad municipal. El gobierno municipal, ya sea de forma directa, mixta o tercerizada, debe hacerse cargo de la gestión operativa de estos residuos. Los residuos industriales son los generados en procesos productivos y responden a los sectores industrial manufacturero, servicios de mantenimiento de maquinaria y vehículos, hidrocarburíferos, el sector de minería y metalurgia, energía y electricidad, el sector agroindustrial, residuos agropecuarios y forestales, y los de la construcción. Por su gestión operativa, tenemos a los residuos municipales, residuos especiales, industriales y peligrosos. Los residuos municipales, como ya les había comentado, son todos aquellos que son de responsabilidad del gobierno municipal y son aquellos que se generan en domicilios, comercios, instituciones, servicios de barrido, limpieza, mantenimiento de vías, áreas verdes y cualquier residuo asimilable que se haya generado en industria o establecimiento de salud. También incluye dentro de la gestión operativa de responsabilidad municipal a los residuos peligrosos y especiales generados en establecimientos de salud, domicilios y fuentes similares. Los residuos especiales son aquellos que por su característica de volumen y composición requieren un manejo especial y no se encuentran dentro del grupo anterior. Los industriales, los generados por actividades productivas de los sectores que se han mencionado anteriormente, y los peligrosos que tengan las condiciones CRETIP. Dentro de lo que es la gestión operativa municipal, que es lo que ya está más definido, se incluye a los residuos de establecimientos de salud. Por eso es importante que conozcan cuál es su clasificación. Y en este caso tenemos una clasificación de 3 tipos: A, B, C. Dentro de la clase A están los residuos infecciosos. Tiene sus 6 subclases y ahí está determinado el tipo de residuo que entra en cada una de ellas. En general son los biológicos, sangre, residuos quirúrgicos, cortopunzantes, cadáveres o partes de animales contaminados, asistencia a pacientes de aislamiento. La clase B, los residuos radiactivos, farmacéuticos, químicos peligrosos.
y la clase C, los residuos comunes. Si bien la Ley 755 define la clasificación de los residuos, es probable que dentro del proceso de diseño del proyecto, evaluación u otro similar, se encuentren con algún tipo de residuo que no puedan incluir a esta clasificación. En ese caso podemos aún apoyarnos en la clasificación que establece la Ley 1333, que es la que se encuentra dentro de sus anexos en el Reglamento de Gestión de Residuos. Es importante tener en cuenta otros conceptos fundamentales. Por ejemplo, la producción per cápita, conocida como PPC, que tiene como unidades de medida el kilogramo habitante día. Y es lo que su nombre menciona, es la producción de residuo por persona y por día. La generación de residuos sólidos, que consiste en la cantidad del residuo generado en un determinado tiempo y por un determinado grupo de personas en una región. Respecto de la generación de residuos, existe bibliografía que determina rangos de PPC por tamaño poblacional que puede servir de referencia. Se tiene, por ejemplo, el Manual de Gestión Integrada en Ciudades de América Latina y el Caribe, donde ya nos muestran una relación de referencia entre lo que es la población y la producción per cápita. Pueden ver ahí una definición de tamaño de ciudad, pequeña, mediana, grande y las megalópolis, los rangos de población y los rangos de PPC. Esto es referencial y no solo depende del tamaño de población, la producción per cápita o en este caso la generación de residuos. Depende también de otros factores, como son las características propias del residuo. Pero sirve como información referencial o información para comparar en algún momento. Como les decía, no solo depende de las condiciones o cantidad poblacional, sino que también el residuo puede presentar características físicas, químicas y biológicas. Dentro de las características físicas están la PPC, la composición gravimétrica, el peso específico, la humedad, la compresibilidad. Las químicas, el poder calorífico, el pH, la relación carbono-nitrógeno, el contenido de carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, grasas, y las biológicas, básicamente que es la relación microbiana y otros agentes patógenos que pueda tener el residuo. La determinación de estas características básicamente nos define el dimensionamiento de equipamiento, maquinaria, el tipo de aprovechamiento, tipo de tratamiento, tipo de disposición final a implementar. Y estas características pueden variar de acuerdo a ciertas condiciones o factores. Entre ellos están los factores climáticos, épocas especiales, factores demográficos y los factores socioeconómicos. Es decir, que todos estos parámetros tienen que considerarlos al momento de definir qué tipo de gestión, qué tipo de manejo le van a dar a los residuos. La composición gravimétrica. Es importante conocer
para definir cuánto se puede aprovechar de la cantidad de residuo generada. Esta característica puede variar en función, como les decía, a factores sociales, los económicos, culturales, geográficos y climáticos. Y su relación se define o se reduce a determinar el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de papel, vidrio, metales, plásticos, etc. Tenemos la norma boliviana 743 que nos define el procedimiento de caracterización de residuos y nos presenta un anexo con el detalle que deberíamos lograr en cuanto a determinar el tipo de composición que tiene el residuo generado, ¿no? Y al final logramos un residuo similar al que muestra la gráfica. La prevención de la generación, como han visto, está dentro del proceso de jerarquización y se define como el conjunto de medidas destinadas a evitar o reducir su generación en cantidad y peligrosidad. Entonces, esto es importante. No solo es la cantidad, sino también la peligrosidad. Mediante la transformación de los modelos de producción, modificación en los hábitos de consumo y utilización sostenible de los recursos naturales. En un marco, obviamente, de protección a la salud y el medio ambiente. El aprovechamiento, definido como un conjunto de acciones que permiten la reutilización de los residuos o su reincorporación al ciclo productivo para generar beneficios al medio ambiente o a la economía del país. Aquí tenemos dos términos, ¿no? El conjunto de acciones que permiten la reutilización. Es que el residuo no entra a un proceso de transformación. Y cuando hablamos de reincorporación al proceso productivo, ya incluye un proceso de transformación. Y mencionamos algunas opciones de aprovechamiento: el compostaje, reciclaje o aprovechamiento energético. El tratamiento. Los residuos, según sus características, deben ser sometidos a procesos de tratamiento para promover su aprovechamiento, para promover la reducción de su peligrosidad o finalmente para ver el tipo de disposición final que se asegura. Por eso decimos que dentro del proceso de tratamiento, la disposición final está considerada como un tipo de tratamiento. La disposición final. La norma establece que debe realizarse en rellenos sanitarios u otras instalaciones de confinamiento, que deben contar con infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo. Es decir, que yo no puedo disponer un residuo común con un residuo patógeno. Yo debo de dimensionar de forma adecuada, considerando la cantidad y volumen del residuo, ¿no?, las celdas para confinamiento. Entonces, debo cumplir condiciones técnicas, condiciones ambientales, condiciones de seguridad durante la construcción del relleno sanitario o sitio de disposición final, durante su operación y cierre.
porque estos sitios no son eternos, tienen un tiempo de vida. Y debe priorizarse el funcionamiento de estos sitios para los residuos que no se han podido aprovechar. Como les decía, el último recurso o es el último paso dentro del proceso de jerarquización. Es importante considerar el término de sostenibilidad de la GIRS. ¿Cómo logramos una sostenibilidad en el tiempo? Y no debe ser solo económica, porque podemos tener recurso, pero el hecho de no haber definido estrategias sociales oportunas y adecuadas hacen que nuestro modelo definido no funcione. Entonces, debo considerar criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Este conjunto de criterios me van a permitir lograr como resultado en el tiempo la sostenibilidad de la gestión de residuos que yo estoy implementando, ya sea en una región urbana o en una región rural. Decimos sostenibilidad con base de criterios sociales, y ahí entra la participación ciudadana. Como les decía, las estrategias de participación ciudadana son importantes en el sentido de que es uno de los principales actores dentro del proceso de implementación de la GIRS. Debemos definir mecanismos que nos permitan que el grupo de la población al cual va a ir orientado el modelo a implementar de forma organizada y con un conocimiento corresponsable del manejo del residuo, pueda participar en una gestión compartida, pueda desarrollar control social, pueda ser parte activa dentro de todo este proceso. Prevenir necesita de la participación de la población. Separar, aprovechar y hasta el mismo conocimiento de un relleno sanitario necesita de participación ciudadana. Entonces es un componente fuerte y fundamental que debemos siempre tener en cuenta. Con base a todo lo que es la clasificación de residuos, conocer sus características, conocer quiénes son las entidades responsables, se definen los modelos de gestión. Tenemos la gestión operativa de residuos municipales, especiales, industriales y peligrosos. El detalle de las opciones o alternativas o consideraciones de cada uno de estos modelos de gestión lo vamos a tocar en una siguiente presentación. Gracias.